Gracias por reproducir la segunda parte de este resumen 2021. Continuemos. El 3 de mayo en la Ciudad de México se desplomó un tramo elevado perteneciente a la línea 12 del metro de la ciudad, ocasionando el descarrilamiento de 2 vagones con al menos 26 personas fallecidas y 80 heridos. Este lamentable suceso es considerado como el segundo peor accidente en la historia del metro de la Ciudad de México. El 16 de mayo, durante la 69ª edición del certamen de Miss Universo en Florida, Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en conquistar la corona, otro hecho histórico para México en esta competencia. Recordemos que estos premios corresponderían al 2020, sin embargo, fueron aplazados hasta 2021 debido a la pandemia por COVID-19. El 22 de mayo en la República Democrática del Congo, el monte Nyiragongo entró en erupción, destruyendo parte de la ciudad de Goma, dejando 32 muertos y cientos de damnificados. El 23 de mayo en la localidad de Stresa en Italia, colapsó una cabina de un teleférico, dejando a un total de 14 personas muertas y 3 más seriamente heridas. El 24 de mayo, el exbanquero de 65 años, Guillermo Lasso, asumió la presidencia de Ecuador. El 26 de mayo, el equipo español de fútbol Villarreal logró coronarse como campeón de su primera Europa League, tras vencer al equipo inglés de Manchester United en un encuentro que finalizó con un marcador de 11-10 en tanda de penales. El 29 de mayo en Oporto, Portugal, el equipo de fútbol inglés Chelsea conquistó su segunda UEFA Champions League después de vencer al también equipo inglés de Manchester City por 1-0. El 30 de mayo, y después de casi 24 años de no poder conquistar el título de la Liga de Fútbol Mexicana, el popular equipo de fútbol mexicano Cruz Azul logró coronarse como el campeón del torneo mexicano Guardianes 2021, venciendo con marcador global de 2-1 al equipo de Santos Laguna. El 10 de junio dio inicio la Eurocopa 2020. Recordemos que esta edición se pospuso un año por la pandemia que impactó al mundo y fue recorrida al 2021. El 13 de junio comenzó la Copa América 2020, teniendo a Brasil como sede. Al igual que la Eurocopa, este torneo estaba programado para realizarse en 2020, pero también fue pospuesto un año por la pandemia. Este mismo día, Novak Djokovic se convirtió en el ganador del Roland Garros 2021, tras vencer en la final al griego Stefanos Tsitsipas en la final masculina, mientras que en mujeres la ganadora fue Barbora Krejcikova, tras vencer a Anastasia Pavlyuchenkova. El 26 de junio, mientras se realizaba la Tour de Francia, una mujer provocó accidentalmente la caída de varios ciclistas, de los cuales muchos quedaron fracturados. La mujer fue buscada durante 4 días. Finalmente, fue condenada a 4 meses de arresto domiciliario, tras un breve juicio en Brest. El 27 de junio en la ciudad de Bangladesh, se registró una explosión de gas, dejando 7 muertos y más de 50 heridos. El 1 de julio en Canadá se registró una fuerte ola de calor de hasta 50 grados. Fue tan fuerte que llegó al oeste de Estados Unidos, causando una serie de incendios forestales en ambos países. Se estima que dejó más de 676 muertos en Canadá y más de 226 muertos en los Estados Unidos. El 4 de julio en Filipinas, el avión Lockheed C-130H Hércules de la Fuerza Aérea de este país se estrelló en Sulu, dejando un saldo de al menos 50 muertos, incluyendo 3 personas en tierra. El 9 de julio murió el actor y comediante mexicano Alfonso Zayas, a los 80 años. Es reconocido por ser parte fundamental de la época del llamado cine de ficheras. El 10 de julio se llevó a cabo la final de la Copa América 2020 entre la selección anfitriona de Brasil y la selección de Argentina, siendo esta última la que se coronaría como campeona del torneo, tras ganar por 1-0. Con esto, Argentina logró romper una racha de 28 años sin poder ser campeona, además de que Lionel Messi pudiera conseguir un título importante a nivel de selecciones. Este día también dio inicio la Copa de Oro de la CONCACAF 2021 en los Estados Unidos. El 11 de julio se realizó la final de la Eurocopa 2020 en el estadio de Wembley, entre las selecciones de Italia e Inglaterra. El campeonato se definió en la tanda de penales a favor de los italianos.
Este significa el segundo título europeo de Italia tras haber ganado el primero en 1968. El 19 de julio, Pedro Castillo finalmente es proclamado como presidente electo de Perú por el Jurado Nacional de Elecciones. Más tarde, el 28 de julio, Pedro Castillo asumiría la presidencia. El 21 de julio, en una sesión del Comité Olímpico Internacional en Tokio, Japón, se designó a la ciudad de Brisbane, Australia, como sede de los futuros Juegos Olímpicos de 2032. El 23 de julio se llevó a cabo la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Recordemos que estos Juegos fueron retrasados un año por la pandemia que afectó al mundo. Estos Juegos Olímpicos se desarrollaron bajo una fuerte emergencia sanitaria y sin público en las gradas. El 28 de julio en Alaska se registró un terrible terremoto de 8.2 en la escala de Richter. Es considerado el terremoto más fuerte desde 1964. El 1 de agosto en Las Vegas, Estados Unidos, finalizó la Copa de Oro de la CONCACAF 2021, donde la selección de los Estados Unidos derrotó a la selección de México por marcador de 1-0 en tiempos extras, logrando su séptimo título en la competición. Este es considerado un nuevo fracaso para la selección mexicana. El 2 de agosto murió la actriz mexicana Lilia Aragón a los 82 años de edad. Se sabe que padecía algunos problemas intestinales. El 5 de agosto se llevó a cabo un hecho histórico para los amantes del fútbol, pues se hizo oficial el adiós de Lionel Messi del Fútbol Club Barcelona, después de 17 temporadas y 35 títulos ganados con este club. El 6 de agosto, la selección de fútbol mexicana consiguió la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, tras vencer al anfitrión Japón por 3-1. Esta medalla es la segunda presea en este deporte. La primera fue de oro tras vencer a Brasil en la final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 por 2-1. El 8 de agosto se realizó la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Estados Unidos quedó en primer lugar del medallero con 113 medallas totales, China en segundo lugar con 88 y Japón en tercero con 58 preseas. Sin duda, unas Olimpiadas con mucho aprendizaje y el reto de afrontar una pandemia durante su realización. El 16 de agosto en la Ciudad de México ocurrió una terrible explosión en un edificio habitacional en la alcaldía Benito Juárez. Los estudios preliminares arrojaron que el incidente fue causado por una posible fuga de gas, dejando un saldo de 29 lesionados y una persona fallecida. El 20 de agosto en Groenlandia se registró una lluvia por primera vez en más de 70 años. Se cree que la lluvia provocó que se derritiera 7 veces más hielo que el promedio diario para esa época del año, lo cual se atribuye al calentamiento global. El 24 de agosto en Londres, en el Reino Unido, falleció Charlie Watts, el baterista de la legendaria banda The Rolling Stones, a los 80 años de edad. Por el momento, es todo en este video. Continúa con la tercera parte de este resumen 2021. Muchas gracias por ver este video. Dale like si te gustó. Síguenos en nuestras redes sociales de Eurekapedia. Por favor, deja aquí abajo tus comentarios, aclaraciones, solicitudes, opinión o lo que tú quieras. Lo importante es aportar a la comunidad y aprender todos juntos. Y si no puedes ver el contenido, escucha los podcasts. Nos vemos en otro momento. Soy Eurekapedia, no olvides suscribirte. Hasta la próxima.